Bueno, muy buenas tardes para todos. Entonces, el día de hoy vamos a terminar el tema de metanización de residuos sólidos. Listo. Entonces, bueno, para la próxima clase le estaba comentando a Xavier que hicimos un cambio de la temática. Ustedes vieron en el microcurrículo del curso, en el MUFOR, que el tema que sigue es el de sí, cogeneración. Sin embargo, ese tema tiene un problema y es que es muy de ingeniería mecánica, de motores de combustión, de aprovechamiento térmico o energético, y por lo tanto, pues creo que para el tema de residuos sólidos, aunque sí tiene cosas que ver, no es el más pertinente, porque pues creo que es como de otra especialidad, digamos. Entonces, la propuesta y lo que les estoy diciendo, pues y que les dije también a los del grupo de las 2 de la tarde, es que cambiemos por ese tema de cogeneración, que lo cambiemos por coprocesamiento, que el coprocesamiento sí es una técnica de destrucción térmica de residuos sólidos y que por lo tanto está más vinculada pues como con todo lo que hemos venido conversando pues este semestre. Y es una técnica que está disponible en Colombia y que seguramente cuando ustedes estén pues trabajando en una industria o algo y necesiten hacer un tratamiento de un residuo, pues coprocesamiento es una de las alternativas pues a tener en cuenta. Entonces, desde ese punto de vista creo que es como más pertinente y pues voy a escribirle a Jennifer porque no la veo aquí conectada, a ver si pues para que tenga en cuenta eso. Bueno, entonces, ¿quién es la persona encargada hoy de la presentación? Hola, profe, soy yo. Ah, listo. Bueno, Jennifer, entonces, por favor, adelante con las diapositivas. ¿Qué era lo que... la otra Jennifer, ¿cómo se llama la otra Jennifer? Jennifer Camila Gallardo, creo. Sí, sí, Jennifer Camila Gallardo Gómez, sí. ¿Alguno de ustedes la conoce? De pronto que sea amigo o algo, o amiga. Sí, profe. Ah, bueno, y ella no se va a conectar hoy, usted sabe si, o ella de pronto estuvo en la clase de las dos, no sé. No creo que ya estaban las de las dos, sino que ya sale del trabajo y demora como unos minuticos mientras llega. Pero hasta Ah, donde se había empezado las diapositivas, pero también me había dicho que le había tocado un tema pues como muy complicado. listo. Sí, porque este de procesamiento sí aparece pues mucho más fácil y sí, es mejor. Bueno, entonces, bueno, adelante Jennifer con su presentación. Listo. Entonces a mí me tocó hablar pues como sobre la metanización, las aplicaciones, las ventajas y desventajas y algunos casos. Entonces, pues para modo de introducción, para que nos volvamos pues como a ubicar, les voy a decir lo que ya sabemos, que es que la metanización, también llamada digestión anaeróbica, es un proceso natural de la degradación de la materia orgánica, que se hace pues en ausencia de oxígeno y bajo el efecto de calor, lo que produce que las bacterias transformen los residuos orgánicos en dos tipos de productos, que son el biogás y el digestato. Entonces, hablemos pues del biogás. Lo primero es decir que es un producto más liviano que el aire y que tiene una temperatura de inflamación alrededor de los 700 grados centígrados. El del diésel es de 350 grados centígrados, la gasolina y propano está cerca de los 500 grados centígrados. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que esos 700 son la condición en la que el biogás puede iniciar a hacer combustión. Está compuesto alrededor de 60% de metano y 40% de dióxido de carbono y contiene unas mínimas cantidades de trazas de otros gases. Entre esos uno muy importante es el ácido sulfídrico, pues que más adelante veremos que es muy importante mencionarlo porque se tiene que eliminar para ser utilizado el biogás, pues para otros tipos de actividades humanas o para convertirlo en energía y en calor. A continuación vemos un cuadro donde se resume la composición que puede tener el biogás según su fuente. Tenemos acá que lo separan por desechos agrícolas, los cloacales, desechos industriales y rellenos sanitarios.
y podemos ver que digamos que los que tienen las mejores propiedades para generar energía o calor a partir de estos desechos son los desechos agrícolas y los lodos cloacales. Pues sin embargo, pues uno no puede separar los residuos porque pues a uno les llegan por lo general juntos. Entonces podemos resumirlo diciendo que pues se puede llegar a tener en los residuos un metano del 40-70% de volumen, el dióxido de carbono en un volumen del 30-60%, otros gases de 1 al 5% de volumen, incluyendo el hidrógeno, de 0 a 1% de sulfuro de hidrógeno y de 0 a 3% de trazas de vapor de agua. Ahora sí vamos a hablar de las aplicaciones del biogás. Existen varias opciones para la utilización del biogás y dentro de estas destacan las producciones de calor y vapor, la generación de electricidad y de combustible para los vehículos. Entonces, al hablar de producción de calor y vapor, este es el uso más simple del biogás y es para la obtención de energía pues térmica a partir de lo que genera calor. Se puede usar en aquellos lugares donde los combustibles son escasos y los sistemas pequeños de biogás pues pueden proporcionar esa energía calórica para las actividades básicas como cocinar, calentar agua, entre otros pues de que incluyan esta energía, pues que requieran esta energía pero a pequeña escala. En la generación de electricidad o combinación de calor y electricidad, entonces hablamos de que los sistemas combinados de calor y electricidad utilizan la electricidad generada por el combustible y el calor residual que se genera. Algunos sistemas combinados pueden producir principalmente el calor y la electricidad es secundaria. Y hay otros sistemas en los que se puede producir principalmente electricidad y lo que llamaremos el calor residual se utilizará para calentar el agua del proceso. En ambos casos se aumenta la eficiencia del proceso y se utiliza el biogás solo para producir electricidad o calor, es decir, no conjuntamente. En el caso del biogás para los combustibles de vehículos, se habla de que es posible y en realidad se ha empleado pues, desde hace mucho tiempo. Pero para esto el biogás debe tener una calidad similar a la del gas natural. Eh, para usarse en los vehículos se han acondicionado para el funcionamiento con gas. Se puede usar en los vehículos que han sido acondicionados para el gas natural, es decir, pueden tener como la misma estructura interna en el motor del vehículo. La mayoría de vehículos de esta categoría pues han sido equipados con un tanque de gas, como se ve en el dibujito, y un sistema de suministro de gas, un sistema de gasolina normal de combustible. Sin embargo, pues su utilización para combustible de vehículos tiene varios problemas o limitantes. El caso es que uno es que el gas, por su volumen, pues debe ser almacenado en contenedores cilíndricos de alta presión, como lo vemos ahí en amarillito, y este tipo de almacenamiento implica que el mismo debe ser purificado antes de su compresión, es decir, que se deben hacer procesos después de extraer el gas antes de incluirlos en los cilindros, lo que pues, puede hacer que el método sea un poco más costoso. La conversión de los motores es costosa. La instalación similar a la del gas, es similar a la del gas natural y el peso de los cilindros, como ya sabemos, pues puede disminuir la capacidad de carga de los vehículos, pues porque incluye también un peso adicional. Y pues también se puede dar que no se genere mucho combustible a partir del biogás debido pues, a la falta de una adecuada red de abastecimiento, porque en realidad comparada con los procesos, con los producidos por los fósiles, es decir, los petroquímicos, se ve una menor red de abastecimiento. Entonces también cuando hablamos de biogás, se debe hablar de que este debe tener una purificación o acondicionamiento antes de ser usado. Entonces dice que todas estas impurezas deben ser removidas dependiendo de la utilización que va a tener pues el biogás. Es muy importante por dos razones. Uno, porque aumenta el poder calorífico del biogás y dos, porque pues ayuda a cumplir los requerimientos de algunas aplicaciones. Es decir, que para ser utilizado, por ejemplo, en motores, calderas o como combustible de vehículos, como ya lo habíamos hablado, pues tiene que ser, digámoslo así, refinado. Los propósitos de purificación y acondicionamiento del biogás, pues los vamos a resumir acá abajo en la figura. Y esto nos habla como de lo que hay que remover o los procesos que hay que hacer para que sean utilizados para diferentes
perdón, para diferentes acciones. Entonces acá pues se habla de la remoción del azufre, del tratamiento completo, que lo que implica es que se elimina casi todo el CO2, es decir, el vapor de agua, y la traza de otros gases que pueda tener para poder pues, ser utilizado acá en el tratamiento completo como se ve para combustible. Y acá donde dice reformado es la conversión del metano en hidrógeno. Entonces se puede producir el biogás y sin embargo este necesita unas adaptaciones que son necesarias para poder ser usado. Entonces dice que en este caso es necesario disponer de ciertos equipos para su distribución, purificación y tratamiento del biogás generado, pues con el objetivo de llevar el producto a los diferentes puntos de consumo y remover los contaminantes que puedan estar presentes en la corriente gaseosa. Y los principales equipos requeridos son implementos de distribución del biogás, como son las mangueras, el flujómetro, el manómetro, los filtros de desfulizador, que es pues lo que quita el azufre, para una planta familiar, y el filtro deshidratador. Acá pues en el esquema podemos ver más o menos como la ubicación para lo que se necesitaría implementar ese proceso y para la que sería usado. Acá tenemos los principales equipos pues, que se tiene para consumo de biogás, como son los, y pues también cuánto consume de biogás. Entonces tenemos las lámparas de biogás que tienen un consumo de 0,07 metros cúbicos por hora, las cocinas de biogás de hornillas, las ollas arroceras, los generadores eléctricos y los calentadores de agua, que son como los más comunes que han sido adaptados para ser utilizados con biogás. Entonces ya vamos a hablar del digestato, pues que es el otro producto de la metanización, y vamos a ver sus usos que se llaman usos del residuo biofermentado o los de digestión y de los efluentes, que son pues como la otra producción de la metanización. Entonces se tiene que puede ser un residuo sólido o líquido y que puede utilizarse como fertilizante y que es comparable al compost. Este es variable dependiendo de la materia prima usada y del tiempo de estabilización. Eso lo que nos quiere decir es que obviamente pues como es producido a través de residuos, hay unos residuos que tienen, digamos, un mayor aprovechamiento para producir este biogás que otros, y uno pues lastimosamente no puede decir qué se va a consumir, pues qué va a consumir la gente. Entonces digamos que es como un estimativo y que por eso es pues como una característica dependiente. Y del tiempo de la estabilización, porque también dependiendo de cuánto tiempo se deje los residuos fermentándose en el digestor, pues depende también la eficiencia de, de este producto. Entonces dice que en general se observa la obtención de un producto orgánico estabilizado con una drástica disminución de coliformes totales que mejoran la calidad sanitaria y que presentan una buena actividad biológica y un adecuado desarrollo de los fermentos nitrosos y nítricos de la microflora total, como son los hongos y las levaduras, lo que permitiría un buen complemento cuando se incorporen estos materiales a los sitios improductivos, que puede ser pues suelos que carezcan de estas necesidades básicas para la producción agrícola. Entonces tenemos que se puede usar como acondicionador. Tiene como papel principal la restitución al suelo de la materia orgánica estable como humus estable debido a los compuestos orgánicos presentes en el bioabono como la lignina, la celulosa y la hemicelulosa, que contribuyen a la formación de humus estable y que previene la erosión y aumentan la permeabilidad del suelo. Se puede usar también como biofertilizante, que define su aporte por elementos minerales, específicamente el nitrógeno. Como subproducto, después de la generación de biogás, se obtiene materia orgánica estabilizada rica en elementos minerales y en función a la carga usada y el proceso seguido, esta materia orgánica, también conocida como bioabono, puede presentarse en dos formas, líquida y sólida. El biofertilizante en forma líquida, pues proviene de digestores continuos con unas altas cargas y un bajo contenido de sólidos totales, que es normalmente inferior al 12% de estos sólidos totales. Y lo que pasa, el inconveniente para comercializar este producto es pues la presentación, porque es de manera líquida, o sea que la aplicación digamos que sería un poco más engorrosa. Y el biofertilizante en forma sólida, que es proveniente de digestores batch o semicontinuos,
que tienen un buen poder fertilizante y que luego de ser secado se puede comercializar sin ningún problema. En esas tablas vamos a ver una comparación en función de los valores promedios de los análisis químicos y biológicos realizados al compost y al bioabono. Entonces podemos ver que en cuanto a nitrógeno, el bioabono pues tiene una mayor cantidad. En cuanto al fósforo, el potasio. Entonces digamos que esto nos sirve para comparar, para ver que es pues que también puede ser una buena opción a la que se usa convencionalmente y pues porque a partir de estos requerimientos uno puede, digamos, hacer su estudio de suelo y evaluar si le podría servir o funcionar aplicar un bioabono. También tenemos los de digestión anaeróbica. Cada 6 o 12 meses es aconsejable descargar totalmente el biodigestor continuo para que tenga una adecuada mantención. Esto permite retirar del fondo del biodigestor los lodos de digestión. El material es un material sólido y pastoso que tiene un elevado contenido de agua y que está constituido por fracciones de materia orgánica que ya está estabilizada. Tiene sales solubles con valores de pH cercanos a la neutralidad y además está enriquecido con microbianos metanogénicos. Por lo tanto, entre los usos más comunes de los lodos de digestión se tiene el acondicionamiento de suelos, el mulch, el biofertilizante. Se utilizan mezclas para macetas, en cubierta vegetal para rellenos sanitarios, en recuperación de suelos y sitios degradados y en bioremediación de suelos. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Lo que quiere decir es que al utilizar este sobrante también o producto de la metanización, digamos que es como cuando vimos el ahí se me vuelve la palabra, el ciclo de vida de un producto. Lo que tratan de hacer es que se utilice completamente todo el residuo que genere este proceso de la metanización. También se puede usar el fluente del digestor, que es dependiente de su composición química, puede utilizarse como fuentes de nutrientes y riego en cultivos hidropónicos, en huertas de hortalizas y para favorecer el crecimiento de plancton o de algunos en algunos medios acuáticos. El uso de bioabono también se puede hacer para la recuperación de suelos degradados. El uso de bioabono en programas de recuperación de suelos degradados permite mejorar el intercambio catiónico del suelo y con ello se amplía la disponibilidad de nutrientes en el suelo. Vamos a hablar de las ventajas de la metanización. Una de ellas es que la utilización del biogás como fuente de energía local se presenta como una oportunidad de contribución adicional al desarrollo sustentable y como una fuente de generación de empleo, inversión extranjera y desarrollo local. La ventana de energía puede generar ingresos adicionales para rentabilizar la operación de un relleno sanitario y la recolección de biogás más allá del mínimo que se colecta actualmente. Otra de las ventajas es que podría traer consigo bajas en los costos de la disposición final para los municipios y usuarios, lo que podría desincentivar la utilización de vertederos o basurales de características subestándar y la disposición de vertederos ilegales, reduciendo los impactos ambientales y económicos para las localidades afectadas. La instalación del sistema de recolección y las plantas de energía generarían un empleo adicional para la operación del relleno. También otra de las ventajas es que la utilización del biogás como fuente de energía se presenta como una fuente adicional de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y es que según pues, que alcancé a leer, el 90% del metano producido actualmente es por la descomposición de los residuos y en general solo el 10% del gas metano es producido por los procesos petroquímicos, es decir, que utilizando el gas para producir todos los anteriores usos, estaríamos reduciendo este gas de efecto invernadero que se tiene actualmente. Y también se habla de que la utilización del biogás puede ser una fuente de energía que sirve para compensar algunos de los costos externos de la construcción y operaciones de rellenos sanitarios. En la clase pasada el compañero explicó las desventajas pues, que son como socialmente conocidas y explicó por qué no eran totalmente unas desventajas.
encontré esta otra que era que una de las desventajas del biogás como fuente de energía eléctrica es que el potencial de generación es muy variable. Pues lo primero es que cuando usted instala, digamos, todo lo requerido para hacer el biogás, eso necesita un tiempo, pues necesita, la planta necesita un tiempo de fermentación de todos los desechos, es decir, que por decir el primer año, usted de ahí no va a obtener biogás, sino que en realidad tiene que esperar un tiempo prudente a que el gas se fermente y a que se hagan pues los procesos de descomposición. Y aparte de eso, que su materia prima, pues es, usted no la compra y tampoco la produce, simplemente pues son los residuos de la población y pues esos residuos son muy variables. Mm, Vamos a hablar de algunas experiencias del aprovechamiento del biogás. Entonces tenemos como ejemplo a Chile, que prácticamente en su totalidad la basura recolectada y depositada en los rellenos sanitarios, en donde se generan las emisiones de biogás y los líquidos percolados son sometidos a algún grado de control. Históricamente se han utilizado parte del biogás generado en algunos rellenos sanitarios con los fines domiciliarios, inyectándolo a la red de gas de la ciudad. Ponen pues las ciudades, la feria en Santiago, el Molle en Valparaíso, o con fines industriales en Lepanto, en Santiago, el cual es conducido hasta el usuario final. Otro de los ejemplos también puede ser Estados Unidos, donde las instalaciones que producen electricidad del biogás se pueden calificar como productores menores de energía bajo la legislación pues, de cada sector. Y esta exige que a las generadoras se les compre la energía a estos costos de productores a una tarifa equivalente al costo evitado de generación. De manera pues que el productor, en este caso, de un relleno sanitario, tiene un poder de compra asegurado por la ley. Es decir, tienen la obligación a comprársela. Actualmente en Estados Unidos existen en operación 333 proyectos de recuperación de energía por medio de biogás y distribuidos en 229 proyectos con un total de generación de 997 megavatios de capacidad de generación de electricidad y 104 proyectos con una potencia total de 45.807.500 eh, megavatios en uso directo. Y pues otra de las cifras que encontré, que no sé si sea muy real porque, o sea, estaba publicado en el tiempo, pero igual no tenía pues como ningún redireccionamiento para ver si el proyecto era real. Habla de que en Latinoamérica se destaca a Colombia, donde los biodigestores son alimentados con residuos orgánicos para crear biogás en zonas de escasos recursos. Estos digestores producen gas metano usado para cocinar y, y fertilizantes orgánicos que son utilizados en los cultivos. También se habla de que en la ciudad de Medellín se produce biogás en la planta de tratamiento de aguas residuales. Y ya. Se me ha olvidado que muchas gracias por la presentación. Entonces, ahí pues en sus diapositivas usted ha resaltado mucho el tema de biosólidos y su potencial aprovechamiento para actividades pues, de diferentes tipos, ¿cierto? Agrícolas o forestales, pues mejoras de suelos y demás. ¿Consultaste algo sobre la normativa para eso o no? No, profe, sin embargo, pues como en los textos decía que tenía que tener unos parámetros, pues como unos, o sea, que tienen como unos parámetros en la ley establecidos bajo los que sí se puede utilizar ese residuo o los que no. Entonces tenía que ver sobre todo con los sólidos totales, con los coliformes y así sucesivamente. Sí, muy bien, exactamente, exacto. Es que, a ver, el hecho de que, lo que yo quiero resaltar es que el hecho de que uno tenga un biosólido o un residuo de estos biológicos, pues después de un tratamiento biológico, eso no quiere decir que inmediatamente pues el material sea bueno y que se pueda utilizar para aprovechamiento, pues para mejoras de suelos o para cultivos y demás, sino que en Colombia pues en varios países,
existen normas que regulan precisamente cuál es la calidad físico-química y biológica, principalmente microbiológica, que deben cumplir los biosólidos para poder ser aprovechados en ese tipo de actividades. La norma en el caso de Colombia, bueno, yo lo voy a compartir de una vez porque eso es una parte de la presentación que yo quería hacer hoy. Entonces, denme un segundito, yo me comparto esto. Listo, sí. Entonces, miren, esta es como la norma que existe en Colombia, que es el decreto 1287 de 2014 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, pues como se llamaba en ese entonces, ¿cierto? Y esta norma lo que hace es establecer los criterios para el uso de biosólidos generados en plantas de tratamiento de aguas residuales. Ahí de entrada, pues uno ya ve que pues la norma es demasiado específica, ¿cierto? Porque está delimitando los criterios para un tipo específico de biosólido, que es el de las plantas de aguas residuales municipales. Eh, por ejemplo, esos lodos se generan en las plantas de Medellín, ¿cierto? Ustedes conocen pues la planta de San Fernando y la nueva de Bello. Allí, como resultado pues del proceso biológico, pues salen unos lodos de los reactores aerobios que luego entran al sistema anaerobio y de ese lodo ya estabilizado en el sistema anaerobio se tiene que hacer unas evaluaciones de acuerdo con esta norma. El, el caso es que en la norma se establecen cuáles son los parámetros para certificar que un lodo se puede aprovechar o, mejor aún, de acuerdo a las características físico-químicas, qué tipo de uso se le puede dar a dicho material. Entonces, los parámetros físico-químicos como tales que son utilizados para la evaluación de la calidad de un lodo es los que aparecen en este momento pues en diapositiva. ¿Cierto? Allí vemos que existen unos criterios tanto desde el punto de vista químico, principalmente en el tema de metales pesados, pero también, y que algo que yo quisiera resaltar el día de hoy es el aspecto microbiológico, que Jennifer también hizo pues hincapié en eso en su presentación. Pero ella nos mencionaba de las coliformes fecales principalmente, pero existen otros parámetros microbiológicos que son evaluados, como por ejemplo estos huevos de relmintos que son parásitos, esta salmonela y virus entéricos. Entonces miren que hay tanto parásitos como bacterias y virus que son evaluados dentro de los lodos biológicos o estos biosólidos y que definen el potencial aprovechamiento. En Colombia se definen principalmente dos categorías, o tres, digamos, tres categorías. Se pueden producir lodos de tipo A o tipo B, ¿cierto? Estos son como los lodos aprovechables desde el punto de vista de biosólido. Sin embargo, puede ser que un lodo sea tan malo o tenga unas características negativas que hagan que no clasifique ni siquiera como B. O sea, puede ser A, B o que no clasifique para aprovechamiento. ¿Listo? Ese que es el peor lodo, el que no se puede aprovechar en ningún motivo, el decreto 1287 establece que puede ser utilizado como cobertura, material de cobertura en rellenos sanitarios. ¿Listo? Entonces no se puede llevar, por ejemplo, a recuperación de suelos o a cultivos, pero sí se puede utilizar para material de cobertura en rellenos sanitarios. ¿Listo? O sea, que esa sería como su disposición final y ahí queda ya clausurado el biosólido, perdón. Pero si las características del material del biosólido son buenas y cumple con estos requisitos, entonces el material ya puede ser utilizado en diferentes tipos de actividades que están reguladas en el decreto 1287. ¿Cómo qué tipo de actividades? Por ejemplo, si un lodo es aquí lo tengo yo abierto en este momento, de categoría A, entonces los residuos podrían ser utilizados, por ejemplo, en zonas verdes, en separadores viales, en campos de golf,
también en actividades de agricultura o en áreas privadas como jardines, antejardines. Y si es A, también puede ser utilizado en todas las posibilidades de la categoría B, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre el A y el B? Que el A también puede ser utilizado en agricultura, principalmente, por ejemplo, para temas de cultivos de árboles frutales o para cultivos de hortalizas o materiales que van a tener un contacto directo con las personas, ¿cierto? Con alimento. O sea que la categoría A es como el lodo con mejor calidad. Y si no cumple, pues sería el tipo B. De todas formas, si por algún motivo o no, digamos, cuando uno es un generador de biosólidos, también tiene que tener un proceso de registro ante el ICA. O sea, si usted quiere utilizar esos biosólidos, usted debe registrarse ante el ICA y es esta institución la que está encargada como de vigilar que usted efectivamente puede utilizar dicho lodo para actividades agropecuarias, ¿cierto? Ustedes saben que el ICA es el Instituto Colombiano Agropecuario. Entonces, ellos son los que definen eso, y no solamente para el caso de biosólidos, sino también en el tema de compostaje, por ejemplo. Entonces, desde este punto de vista de residuos, miren que ya no solamente competencia en algunos casos, pues, de las autoridades ambientales, sino que también hay participación del ICA en el tema de la gestión de los lodos y de los residuos, pues, biológicos. Listo. Entonces, aquí pues muy importante, como les digo, el tema de microbiológico. Ya desde el punto de vista operativo, esto también impone ciertas condiciones. Y es que pues obviamente dentro de un lodo biológico de tratamiento de residuos, ahí va a haber una gran cantidad de microorganismos que pueden ser de este tipo, de parásitos, coliformes, salmonelas y demás. O sea, dentro de la digestión anaerobia, pues obviamente ahí van a estar presentes dichos materiales. Entonces, lo que se hace es que cuando ya ha terminado el proceso de digestión anaerobia, este biosólido se tiene que llevar a unos procesos de higienización o de pasteurización, digamos, o sea, de eliminación de patógenos. ¿Listo? Y eso se puede hacer de diferentes formas. Hay una que es incrementando simplemente la temperatura digamos, en un digestor secundario a temperaturas que sean mayores y que alcancen por lo menos 70 grados centígrados por un tiempo de 1 hora. Esta es como la condición operativa para lograr la eliminación de esos patógenos y microorganismos pues indeseables. Entonces, si usted logra llevar ese biosólido a esas condiciones, seguramente se va a lograr la destrucción de estos microorganismos y por lo tanto podría ser un lodo categoría A o categoría B, pues dependiendo cómo le dé los otros resultados. Y bueno, entonces esa es una opción, ¿cierto? Llevando los biosólidos a otro reactor donde se pueda subir la temperatura hasta ese punto. Hay otra opción y es que recuerden que cuando hablábamos la clase pasada de los diferentes tipos de digestión anaerobia, había una referencia a la temperatura de operación, ¿cierto? Y recuerden que hablábamos que existían unos microorganismos que son psicrófilos, que hacen todo este proceso de digestión anaerobia, pero a temperatura ambiente, digamos, pero que es un sistema menos eficiente y por lo tanto no es utilizado. Y existen otros dos que son los más comunes, que son el mesofílico, que es el más normal de todos, y el último, que es el termófilo, ¿cierto? O termofílico. La diferencia entre los dos es que el termófilo pues tiene temperaturas más altas y esas temperaturas pueden llegar hasta esos 70 grados centígrados. O sea que hay una condición operativa que que me exime, digamos, de la necesidad de tener otro reactor para poder hacer el control de los microbiológicos, sino que dentro de la misma generación del metano, del biogás, pues estoy garantizando que ese tipo de microorganismos no estén presentes en el producto ya digerido, en el lodo, ¿cierto? En el digestato o en el biosólido, pues a la salida del proceso. Sin embargo, pues obviamente, para yo poder llevar los residuos hasta 70 grados centígrados,
pues ahí va a haber un consumo energético significativo. Y es por eso que desde el punto de vista operativo lo más normal es utilizar el régimen mesofílico, ¿cierto? Pero como se sabe que hay unos rangos de temperatura en los cuales se da la destrucción de microbiológicos, lo que se ha encontrado es que la temperatura mínima que me permite a mí tener una destrucción de microbiológicos y ahorrar energía es una temperatura de aproximadamente 45 grados centígrados, ¿cierto? Entre más o menos 42 a 45 grados centígrados. O sea, miren, ahí ya no es una temperatura termófila, ¿cierto? Estamos por debajo de ese valor, pero es lo que se considera como una temperatura alta para un sistema mesofílico. ¿Listo? Entonces, esta temperatura, lo que se ha encontrado desde el punto de vista experimental es que puede ser suficiente, no en todos los casos, pero puede ser suficiente para lograr la destrucción de microbiológicos. ¿Y por qué esa duda? Porque acuérdense que no solamente es la temperatura lo que cuenta, sino también el tiempo de retención. Entonces, dependiendo de los tiempos de retención, las características del residuo y la temperatura, pues se puede hacer un control efectivo de ese sistema, de esos contaminantes microbiológicos durante la operación misma del reactor anaerobio. Hay otra estrategia que también es relativamente común y es que se pueden utilizar una etapa posterior de compostaje. Entonces, el biosólido del sistema anaerobio se lleva a camas de compostaje y como ustedes seguramente sabrán, las camas de compostaje pueden alcanzar temperaturas muy altas, más de 80 grados centígrados incluso. Entonces, si usted hace un compostaje y controla la temperatura, es capaz de garantizar los procesos de destrucción de esos patógenos durante el compostaje mismo del residuo. Listo. Adicionalmente, cuando se logra hacer ese compostaje, también se pueden agregar otros componentes, unas enmiendas adicionales que mejoren las prestaciones del biosólido para ser utilizados, por ejemplo, en agricultura. Listo, entonces digamos que ahí hay como tres posibilidades para el control de microbiológicos. Ya desde el punto de vista químico, pues nosotros la verdad, pues dentro del curso no tenemos como mayor capacidad pues de tratamiento de eso. Ya el tema de metales es principalmente dirigido a esos lodos de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, municipales, ¿cierto? Como en el caso de Medellín. Entonces, pues obviamente en la ciudad de Medellín hay industrias, hay curtiembres y demás que tienen unos aportes de metales pesados, por ejemplo, ¿cierto? Como el cromo, o hay otros procesos que producen níquel, por ejemplo, en la ciudad que pueden estar contaminando los lodos biológicos y por eso la norma el decreto 1287, pues involucra estos aspectos. Sin embargo, para nosotros, dentro de lo que hemos venido discutiendo durante todo este semestre, digamos que esa contaminación por metales pesados en un sistema anaerobio pues no sería lo común, o sea, porque pues nosotros generalmente la idea es tener separación en la fuente, ¿cierto? De residuos sólidos y generalmente estos contaminantes químicos por metales no vienen en el sólido como tal, sino que vienen por el flujo de aguas residuales, ¿listo? Entonces, bueno, sin embargo, ahí está en la norma y es un criterio pues que pueden darse situaciones en las cuales puede haber una contaminación de ese estilo. Eh, bueno, otro de los aspectos que quiero como hacer hincapié es simplemente pues recordarles que la digestión anaerobia tiene una complejidad social al proceso mismo debido a las diferentes etapas, ¿cierto? Entonces recuerden que tenemos la hidrólisis, y pues la producción de ácidos grasos, pues acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis y que el control de esos sistemas es bastante complejo, digamos, pero pues en comparación, por ejemplo, de la operación de un sistema aerobio. Sin embargo, la ventaja del sistema anaerobio, pues hay varias. Una de ellas es la capacidad misma de la producción de energía, que fue lo que Jennifer pues, nos presentó hoy, que tiene potencial de aprovechamiento para motores de combustión, producción de energía, producción de calor.
Y esa energía pues puede ser utilizada dentro del proceso mismo, ¿cierto? O sea, si uno hace una comparación de la necesidad energética para el tratamiento de un residuo por medio aerobio o anaerobio, pues el sistema anaerobio va a tener un beneficio desde el punto de vista energético, ¿listo? Va a ser mejor. Sin embargo, desde el punto de vista operacional, pues es mucho más fácil operar un sistema aerobio que uno anaerobio. ¿Listo? Otra diferencia ya desde el punto de vista de digestión anaerobia y el aprovechamiento térmico es lo que estábamos hablando también en la clase pasada. Y es que hasta que empezamos a hablar de anaerobia, teníamos presente que la humedad es como el enemigo principal para el aprovechamiento térmico, ¿cierto? O sea, un residuo que tenga altos niveles de humedad, pues tiene unos poderes caloríficos muy deteriorados debido a la necesidad de calentamiento del agua, su evaporación y demás. Entonces, la humedad es, digamos que el enemigo número uno del aprovechamiento térmico, ¿cierto? O sea, incineración, gasificación o pirólisis. Mientras que en la digestión anaerobia y en general para cualquier el tratamiento biológico se requiere humedad. Esto se dice que la humedad mínima, aquí el porcentaje mínimo de humedad es la humedad tiene que ser mayor al 65%, listo, digámoslo así. O sea, la humedad tiene que ser mayor al 65%, porque los organismos, las bacterias y estos organismos utilizados durante la digestión, ellos aprovechan es la materia orgánica que está disuelta. Por eso es que la primera fase de la digestión anaerobia es la hidrólisis, ¿cierto? Que consiste precisamente en descomponer esas materias para volverlas biodisponibles para las bacterias. Entonces, miren que este es una diferencia significativa porque en el caso térmico, recuerden que la humedad ideal está alrededor del 10% o menor en la mayoría, excepto pues la gasificación, donde se puede llegar a un máximo de 40%. Pero miren que la anaerobia ya se pueden llegar y es deseable humedades de más del 65% y tan altas como el 95, 97 o 98%, o sea, un residuo que es prácticamente líquido, pues. Entonces, bueno, eso por ese lado. Otro de los aspectos importantes de la digestión anaerobia es que recuerden que este proceso en su complejidad o su complejidad se deriva es de que cada una de las etapas depende de las etapas anteriores. ¿Listo? Entonces, dijimos que el cuello de botella era principalmente la etapa de la hidrólisis, ¿cierto? Que es la descomposición del residuo sólido hasta su incorporación a la fase líquida. Pero eso no lo es todo, sino que, por ejemplo, cuando la acidogénesis es muy alta, entonces se pueden producir una gran cantidad de ácidos grasos que pueden disminuir el pH e inhibir la actividad biológica de las otras bacterias. ¿Cierto? Eso se puede presentar, por ejemplo, cuando no se tiene bien establecido cuáles son las cargas de residuos que se están ingresando a la digestión anaerobia y no es algo estable, sino que está fluctuando mucho y por lo tanto pues digamos que es más difícil el control del sistema. Y otro aspecto de los ácidos grasos es que hay diferentes tipos, hay muchos tipos, y hay uno de ellos que se denomina ácidos grasos de cadena larga, que también son capaces de inhibir la actividad de las bacterias metanogénicas. Listo. Y otro de los inhibidores, o sea, esto se llaman inhibidores, ¿cierto? Y otro de los inhibidores dijimos que era el amoníaco, ¿cierto? Entonces, aquí pongamos ácidos grasos de cadena larga o el amoníaco. Digamos que estos son los inhibidores principales y que demuestran como la complejidad de operación de este tipo de sistemas. ¿Listo? Eh, Este digamos que es uno de los diagramas típicos de un sistema de digestión anaerobia para por ejemplo, para un municipio, ¿cierto?
donde se tienen diferentes unidades de digestores, unos sistemas pues, de almacenamiento de residuos. La idea es que el residuo tenga el mayor contenido de humedad. Entonces es posible eh, que si el contenido de humedad es muy bajo, entonces sea necesario, por ejemplo, la recuperación de fluentes líquidos para su incorporación al inicio, con tal de aumentar la humedad pues, de este residuo. Y miren que, por ejemplo, en esta diapositiva se representa que el residuo es tan líquido que puede ser bombeado incluso, listo. Entonces, otro de los aspectos importantes y que es típico es el tema del gasómetro, que es el espacio o el tanque, la unidad de almacenamiento del gas, que también debe cumplir unos requisitos pues, de presión, porque obviamente para poder ser aprovechado estos gases necesita cierta presión, con el objetivo de poder alimentar motores o de ser inyectado pues, en las redes municipales de gas natural. Y lo otro que quería resaltar era pues el tema de la purga, que es el biosólido, ¿cierto? La salida del biosólido. O sea, no solamente tenemos la salida del biogás, que puede ser aprovechable, sino también el biosólido y todo lo que hemos pues discutido el día de hoy pues al respecto con el tema de la normativa y demás. Listo. Adicionalmente quería pues como compartir con ustedes, así como vimos en el tema de aprovechamiento térmico, que existen varios tipos de reactores, ¿cierto? Entonces recuerden que en aprovechamiento térmico hablábamos de reactores tipo parrilla, ¿cierto? Parrilla móvil. Vimos reactores rotatorios o rotativos. Vimos reactores por lecho fluidizado, y bueno, y demás. Pero ahora en el tema de digestores anaerobios, también pues existe una gran diversidad de sistemas que podrían ser implementados. Entonces, los dos más comunes son los que aparecen en este momento en la diapositiva, ¿cierto? Entonces están los reactores que se llaman plug flow, que son unos reactores pues que son como de una estructura larga, ¿cierto? Así es como aparece en la imagen y se llaman plug flow porque adentro tiene un dispositivo que empuja el residuo de forma pues constante, ¿cierto? Es como un tornillo sin fin, digamos, que lo que hace es empujar los residuos hasta que cumple pues el tiempo de retención. Este tipo de reactores tienen tiempos de retención hidráulica de hasta 15 días o más, lo cual son tiempos de retención mucho mayores que lo que uno ve en sistemas aerobios. Recuerden que los sistemas aerobios tienen tiempos de retención de solo horas, o sea, máximo 8 horas, 2 horas, dependiendo pues la unidad. Si es un sedimentador o si es el aireador, bueno, en fin. Estos reactores plug flow también tienen una condición y es que en general pues son muy usados, por ejemplo, en la gestión de residuos de agricultura, ¿cierto? Entonces, residuos animales, por excretas, purinas que se llaman también, o residuos pues del tratamiento de los animales, o por ejemplo en mataderos y este tipo de residuos que tienen cargas orgánicas muy altas. Y en este tipo de sistemas lo más común es que no haya codigestión, que recuerden que este concepto de codigestión es simplemente la mezcla, ¿cierto? O sea, es posible que para mejorar la degradación anaerobia de un residuo se hagan mezclas de residuos con el fin de mejorar las condiciones físicas, por ejemplo, de humedad o contenidos de nutrientes y demás. Entonces, codigestión, digamos que para este tipo de reactores no es lo más común. Sin embargo, sí son más conocidos para reactores completamente mezclados. Listo, en este tipo de reactores, que es el segundo, aquí la codigestión sí es mucho más conocida y también tienen tiempos de retención muy, muy largos, de hasta 15 días. Como decía Jennifer en su presentación, esa es una de las desventajas que tiene el aprovechamiento térmico, pues perdón, el aprovechamiento por digestión anaerobia en comparación del aprovechamiento térmico. Es decir, el aprovechamiento, por ejemplo, gasificación, usted la gasificación la empieza inmediatamente, o sea, para empezar a producir gas de síntesis, usted arranca el reactor
y en cuestión de minutos ya está produciendo el gas, es muy veloz. En cambio, en digestión anaerobia sí se requieren unos tiempos muy extensos, de 15 días o hasta un mes, para poder tener un tiempo de retención suficiente para darle a las bacterias pues como la capacidad de hacer la hidrólisis y llegar hasta la metanogénesis. Y eso cuando ya está el sistema en operación, ¿cierto? Estos dos sistemas son por alimentación continua, o sea, constantemente está entrando sustrato. Pero mientras arranca el reactor, ahí pueden pasar pues varios meses, pues como lograr una estabilización pues del sistema. Bueno, otro tipo de digestor anaerobio pues conocido es el tema de lagunas. Las lagunas son un sistema también utilizado para el tratamiento de aguas residuales, como vimos creo que fue en este grupo, en la presentación sobre Barranquilla. Allí hay unos tratamientos de aguas residuales por lagunas. Sin embargo, no fue en este grupo, fue en otro curso. Pero la diferencia ahora es que si esas lagunas se les pone unas coberturas especiales, pues también pueden ser utilizadas para la digestión anaerobia de los residuos. Entonces se hace una cobertura y con el objetivo pues de aislar el oxígeno, que no haya oxígeno y inducir el sistema pues de digestión anaerobia de los residuos. Como ustedes ven, los porcentajes de sólidos aquí ya son muy bajitos, o sea que la humedad es muy alta, de más del 97% de humedad, o sea que este tipo de sistemas son principalmente, por ejemplo, para excretas o residuos ya pues, líquidos, sí, propiamente dichos. Otro tipo de de reactor es el que conocemos como reactores USB, que estos tipos de reactores son comunes para cargas orgánicas muy altas, ¿cierto? Y por ejemplo, en el caso de Medellín existen algunos ejemplos de implementación de estos sistemas en una empresa de pollos que queda ahí entre Medellín y Copacabana. Creo que, yo no me acuerdo el nombre, pero bueno, hay una central ahí de procesamiento de aves, de pollos, y allí pues obviamente las cargas orgánicas de los residuos pues son muy altas y por lo tanto se utilizan este tipo de reactores. Pero miren que también el porcentaje de sólidos es de solo el 3%, ¿cierto? O sea que este tipo de sistemas que estamos viendo en este momento son para digestión anaerobia por vía húmeda. ¿Listo? Otro tipo de digestor anaerobio es el que ustedes lo conocen más por el tema de pozos sépticos, ¿cierto? Ustedes han escuchado hablar de FAFA. Bueno, este es otro sistema que es mucho menos utilizado para el tema de digestión de residuos sólidos, pero también pues sería una opción. Eh, para ese tipo de sistemas, aunque hay menos ejemplos en la literatura, también se permite pues el tema de codigestión y tienen tiempos de retención de hasta 5 días o de hasta 5 días, lo cual son pues un poco menos, ¿cierto? Sin embargo, como les digo, no son tan comunes pues. Y otro sistema que sería un ejemplo para alimentación por baches, o sea, no por flujo continuo, sino por baches, es un tipo de reactor que se llama secuencial anaeróbico, de reactores secuenciales, que también se pueden ser operados de forma aerobia o anaerobia, listo. Entonces, estos reactores funcionan por lotes. Entonces, digamos que se llega a un lote de residuos, se alimenta dentro de la unidad, allí hace todo el proceso de digestión anaerobia y una vez terminado, pasados 5 días, 10, 20 días, lo que sea, pues se abre el sistema, se descarga, se recupera pues el digerido, se separa el digerido del agua y vuelve y se carga el sistema con un nuevo lote de residuos. Entonces, miremos que pues existen alternativas tanto para flujo continuo como reactores pues por lotes. Listo. Ok. Bueno, y ya por último quería pues como que viéramos un pequeño ejemplo
sobre cómo se hace el cálculo de la cantidad de metano que se produce por un residuo sólido que se esté sometiendo a digestión anaerobia. Entonces, para eso, pues debemos considerar que el modelo conceptual pues involucra que la digestión anaerobia es la mezcla entre una materia orgánica con agua y nutrientes, ¿cierto? Y que como resultado de esa actividad pues vamos a tener unas nuevas bacterias, que es el resultado de la síntesis, una materia orgánica resistente y unos gases pues de salida, que principalmente van a ser CO2 y metano, pero también hay una menor cantidad pues de otros gases. Desde el punto de vista químico, podemos modelar ese proceso anaerobio mediante esta ecuación estequiométrica, donde tenemos un residuo sólido, que ustedes ya saben cómo calcular la fórmula empírica, ¿cierto? La fórmula reducida, que reacciona con una cantidad de agua y me va a producir ciertas moles de metano más dióxido de carbono y otros gases. Entonces nosotros utilizando esta ecuación podríamos hacer el cálculo de cuál sería la cantidad de metano que se produce a partir de un residuo orgánico. Entonces vamos a hacer un ejemplo suponiendo que vamos a hacer la digestión anaerobia de un residuo de alimentos. ¿Listo? Si fuéramos a hacer la digestión de residuos de alimentos, entonces sabemos que podemos utilizar la fórmula empírica que vimos en el artículo de Meraz, ¿cierto? Entonces, para eso yo por aquí ya lo resolví. Entonces, si ustedes revisan en la ecuación en el artículo de Meraz, ahí van a encontrar las fórmulas empíricas o las fórmulas reducidas para diferentes tipos de residuos en los residuos sólidos municipales. Allí van a encontrar entonces la ecuación para los residuos de alimentos. Y esa ecuación pues, nos da a nosotros los subíndices que corresponden a la cantidad de moles que hay por cada elemento en una mol de residuo, ¿cierto? Entonces podemos decir que por una mol de alimentos vamos a tener solo una mol de carbono, 1.6 moles de hidrógeno, 0.6 moles de oxígeno, 0.05 de nitrógeno y 0.03 de azufre. ¿Listo? Entonces, si cogemos la ecuación estequiométrica de la reacción que ya acabamos de ver en la diapositiva, ¿cierto? Entonces, si cogemos esta ecuación, pues ahí ya simplemente sería cuestión de empezar a reemplazar. Entonces, tenemos el A, que sería igual a 1, entonces 4 aquí por 1, más B, que el B en este caso sería 1.6, más 1.6, menos 2 por C, que C sería 0.58, 75, menos 3 por D, y D sería el del nitrógeno, que es 0.04. Entonces, si ustedes reemplazan eso en la ecuación, van a encontrar que la cantidad de moles de metano que se producen a partir de una mol de residuo, ¿cierto? Que miren que estamos calculando las moles de metano por cada mol, aquí hay una mol de residuo, entonces va a ser el resultado de 0.5 moles de metano, ¿cierto? Sin embargo, nosotros pues lo que hacemos es que nosotros no pensamos en cantidad de moles, sino que pues, las personas pensamos generalmente en unidades de masa o de volumen, ¿cierto? Entonces, hacemos la conversión. Para eso sabemos que una mol de metano tiene una masa de 16 gramos, hacemos la conversión por la masa molar y obtenemos los gramos de metano que se producen por cada mol de alimento, ¿cierto? Y ahí nuevamente nos tocaría entonces hacer la conversión de moles de alimento a kilogramos o toneladas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues utilizando la ecuación, la fórmula reducida que ya teníamos. Entonces sabemos que una mol de alimento está constituida por una mol de carbono, ¿cierto? ¿Que cuál es la masa molar del carbono? 12. ¿Cuántas moles de hidrógeno tenemos? 1.6 moles de hidrógeno, ¿cierto? Por
la masa molar del hidrógeno, que es 1, y igual lo hacemos lo mismo con el oxígeno. Entonces, ¿cuántas moles de oxígeno? 0.5875 por la masa molar del oxígeno, eso nos da 9.4 gramos. Y nitrógeno, que sería la masa molar, la cantidad de moles de nitrógeno, 0.04 por la masa molar del nitrógeno, y nos da 0.6. Entonces, ya para determinar la masa molar de los alimentos, de acuerdo a este modelo empírico, tendríamos simplemente que hacer la suma. Entonces sería 12 gramos de carbono más 1.6 de hidrógeno más 9.4 de oxígeno más 0.6 nos da 23.6 gramos de alimento por cada mol. Listo. Ya con este factor podemos calcular cuántos gramos de metano se producen por gramo de alimento. Entonces sería 8.57 gramos por mol, que sería este resultado. Lo multiplicamos por la masa, el inverso de la masa molar, ¿cierto? Entonces, 23. Entonces aquí tenemos por una mol de alimento que pesa 23.6, perdón, 23.6 gramos de alimentos, nos da 0.36 gramos de metano por gramo de alimento, que sería lo mismo que decir 362 gramos de metano por kilogramo de alimentos digeridos, pues, ¿cierto? Sin embargo, pues los gases nosotros no los expresamos generalmente en términos de masa, sino que los expresamos en términos de volumen, ¿cierto? Pero el volumen de un gas, pues depende de qué, depende de la presión y de la temperatura, ¿cierto? O sea, la masa y obviamente pues de la masa. Entonces utilizamos la ecuación de los gases para determinar cuál sería el volumen, suponiendo una presión, por ejemplo, de una atmósfera y una temperatura de 298 Kelvin. Estos serían los datos reales de campo, ¿cierto? Por ejemplo, los datos de Medellín o los datos o las condiciones estándar, o sea, una atmósfera y 0 Kelvin, dependiendo pues las condiciones como estén pidiendo el dato. Y R, pues es la constante de los gases, que en este caso utilizamos las unidades de 0.082 litro atmósfera sobre mol Kelvin. Entonces, si ya tenemos todos los datos, simplemente sustituimos en la ecuación de los gases, despejamos el volumen y nos da que el volumen es igual a 13 litros de metano por cada mol de alimento, ¿cierto? Porque recuerden que este 0.5 moles está dado por mol de alimento, ¿cierto? Entonces, nuevamente hacemos la conversión de moles de alimento con la masa molar que calculamos anteriormente, y eso nos da un valor de aproximadamente 0.6 litros por gramo de alimento, que sería lo mismo que decir 550 litros por kilogramo. ¿Listo? Entonces miremos que por cada kilogramo de residuo de alimento que estaría entrando a una digestión anaerobia, podríamos esperar una producción de aproximadamente 550 a 600 litros de metano por kilogramo, ¿cierto? Y ese dato, miren que es muy cercano a los resultados reportados en la literatura, donde vemos que, por ejemplo, para residuos de cocina, que sería pues el residuo de alimento o residuos de restaurante, la cantidad esperada es de 600 a 800 litros por kilogramo. Entonces, miren que efectivamente ese modelo empírico o semiempírico, pues es lo suficientemente pues, aceptable para estimar la cantidad de metano pues, que es producida. Entonces, bueno, ese es uno de los métodos, ¿cierto? Sin embargo, ustedes saben que yo les presento siempre varios modelos y este sería otro modelo para el cálculo también de la cantidad de metano. Este modelo se los voy a dejar a ustedes para que lo revisen y lo analicen. Pero simplemente la metodología es la misma. O sea, si ustedes parten a partir de, recuerden, ustedes parten desde los resultados
físico-químicos de los porcentajes, por ejemplo, de carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre. Ya a partir de eso pueden obtener la fórmula reducida, ¿cierto? De cualquier residuo. Y a partir de la fórmula reducida, pues ya pueden calcular pues ya tendrían esta parte de la ecuación, ¿cierto? Y ya teniendo esta parte de la ecuación, pues conocen los subíndices, la cantidad de moles por cada uno de los elementos, y ya no sería sino reemplazar en esta ecuación de X, que X, recuerden que X son las moles, ¿cierto? Moles de metano producidas por cada mol de residuo orgánico. Y por lo tanto ya solamente sería pues la carpintería de convertir unidades de moles a gramos, gramos a litros, y el residuo orgánico pasar lo mismo de moles al kilogramo o a gramo, a tonelada, pues lo que necesite. Entonces, bueno, esos son como los modelos para el cálculo de la cantidad de metano que se puede extraer de un residuo a partir de la digestión anaerobia, y vemos que esos modelos pues se ajustan relativamente bien con los datos experimentales. Sin embargo, recuerden que como lo dijimos en la clase pasada, esto es un modelo aproximado que supone que el lodo o que el material, perdón, es altamente biodegradable, ¿cierto? O sea, que las bacterias efectivamente son capaces de hidrolizarlo y producir el metano a partir de él. Pero vimos que existen materias que tienen una degradación lenta y pueden tener una degradación que puede tomar incluso años. Entonces, si tenemos un residuo de esos dentro de un reactor anaerobio con unos tiempos de retención de 15 días, 20 días, pues obviamente ese residuo, aunque es orgánico, no va a producir ningún metano, ¿cierto? Entonces miremos que ahí hay que analizar otras cuestiones pues que ya son como de más detalle, por ejemplo el tema de contenido de lignina, que les dije pues que está asociado con degradación lenta de residuos. Entonces bueno, esto es como lo que tenía preparado pues para terminar este tema de metanización. Quisiera escucharlos si tienen alguna duda, algún comentario al respecto. Los escucho. ¿Sí quedó Profe, claro? muy chévere, muy. Sí. Ah, miren que este modelo también de cierto modo lo podemos utilizar para analizar cómo es la generación de metano en un relleno sanitario. Aunque en el relleno sanitario obviamente hay otros modelos mucho más precisos, ¿cierto? Esto es un modelo simplificado, digamos. Simplificado porque está concebido principalmente para un digestor anaerobio, un reactor de digestor anaerobio donde las condiciones están muy controladas. Pero obviamente en un relleno sanitario, pues ahí esa es ya la locura absoluta, pues cierto. Pero aún así hay modelos, sino que son modelos ya computacionales y con varias variables, pues muchas variables de entrada. Miren que en un relleno sanitario hay una disposición constante de residuos durante varios años, ¿cierto? Entonces puede que, aunque haya un residuo que tenga una degradación lenta, pues el tiempo de vida de un relleno sanitario le permite como pasar ese periodo de tiempo y empezar a producir. Entonces, ahí ya hay unas variables que son dinámicas y que por lo tanto pues requieren unas modelaciones un poquito más complejas, pues. Tampoco es que sean muy difíciles, pues, ¿cierto? O sea, si ustedes han visto materias, estos cursos de ecuaciones diferenciales, son ecuaciones diferenciales muy sencillas, sino que uno escucha eso y uno le da como susto, pero en realidad eso es muy, pues, es elemental, pues. Y hay programas que resuelven esas ecuaciones. O sea, uno no se tiene que acordar pues de cómo se hace la ecuación diferencial, simplemente la lógica. Bueno, muchachos, entonces los escucho si hay algún comentario y si no, entonces terminamos este tema y la próxima clase vemos eh, cogeneración y pues porque hablé ya con Jennifer y coprocesamiento. Y pues Jennifer, la que va a hacer la presentación la próxima semana, ella ya tiene listas las diapositivas. Entonces vamos a ver ese tema de cogeneración con ella
pero Xavier y su equipo, o Xavier, tiene que hacer coprocesamiento, ¿listo? Coprocesamiento. Listo, profe. Entonces, el jueves es lo de cogeneración. O sea, la compañera va a Sí, hacer la lo de compañera va a hacer cogeneración. cogeneración, sí. Entonces, yo hago el tema general con el grupo el martes de coprocesamiento, o sea, un tema general. Exactamente. Perfecto, sí, señor, así Ah, es. coprocesamiento, así como suena, Sí, coprocesamiento. coprocesamiento y le recomiendo que revise la página de esta gente, Holcim. Listo. Esta es una L. Ellos son una Holcim. cementera. Creo, no sé, creo que es mexicana, no sé de dónde es, pero ellos tienen unos hornos de coprocesamiento aquí en Colombia, pues allí en Colombia. Y tienen videos y material y bueno. Aparte, y en la página de la EPA también aparece información sobre coprocesamiento bien interesante. Pero revise Holcim porque Holcim con su horno, pues es una alternativa que ustedes van a tener cuando estén trabajando en la industria, ¿cierto? Por ejemplo, yo trabajé una época en Renault, pues ahí en Sofasa, y ciertos lodos del proceso de pintura se procesan con Holcim, ¿cierto? Entonces se recogen esos lodos y se envían a coprocesamiento. La ventaja de eso, ¿cuál es? Que no queda pasivo ambiental, ¿cierto? O sea, cuando hace, por ejemplo, aprovechamiento térmico con gasificación o con lo que sea, ahí le va a quedar unas cenizas, entonces ahí va a quedar un temita ambiental que está pendiente, ¿cierto? En cambio, con coprocesamiento, ahí ya no queda nada. Entonces, por ejemplo, Renault, por ser una empresa europea, pues y ellos tienen unos estándares internos que en algunos casos son más exigentes que los de Colombia. Y ellos exigían que no se podían quedar pasivos ambientales. Y por lo tanto, se utilizaba esta técnica. Listo, Pues, profe, perfecto. Muchas listo. gracias. ¿Algún otro comentario de pronto con lo de hoy? ¿O algún otro tema? No sé. Si no, entonces, bueno, ya terminamos este tema y Profe, muchas muchas gracias. gracias. Nos vemos entonces el jueves. Hasta luego. Listo, profe, gracias. Profe, Chao. Gracias, profe. Feliz tarde.